sido más rápida, pero que haya pasado esto recién hoy día, como que uno queda con la duda de por qué no ocurrió automáticamente a partir de la denuncia que se formuló en el día de ayer. Y pareciera que al menos sobre este punto no tenemos una respuesta. Mira, le preguntamos a Juan Manuel precisamente por qué tan tardía esta respuesta. Fue ayer a eso de 13 horas aproximadamente, claro, cuando supimos de esta denuncia, cuando se llama Carabineros de Chile, y nos decían que Carabineros se había llegado en el día de ayer, pero ya no quedaba nadie. Ya no estaban los vocales de mesa, las urnas ya estaban en esa sala de custodia, por lo tanto no se pudo tomar la declaración respectiva. Es por eso que en el día de hoy se realiza esta diligencia que ya toma otros ribetes, ¿no? Ribetes judiciales. Y ojo a la respuesta que nos daba la presidenta de la mesa con respecto a este marcaje de votos. Todo esto sucede porque hay un apoderado que se acerca a esta mesa y ofrece su ayuda, ofrece la ayuda a finalmente los vocales de mesa para doblar los votos. Ellos la aceptan y es en esa instancia donde se dice que, claro, se procede a marcar los votos. Eso es ahora en materia de investigación, lo decíamos, tiene un ribete judicial, pero la explicación que daba la presidenta de la mesa, novata por lo demás, ninguno de ellos tenía otra experiencia anterior de ser vocal de mesa, fue aceptar la ayuda de este apoderado, lo que los protocolos indican no se debe hacer. Pues bien, hoy hubo esta diligencia de Carabineros, eso fue lo que dijeron escuetamente los efectivos policiales al terminar esta toma de declaración al delegado de este local, Estación Mapocho. Es una denuncia, se entregó a través de, se informó a Fiscalía mediante el Ministerio Público y ya se está en materia de investigación a cargo de los descentrales. Sí, se le tomó declaración al delegado, se le tomó declaración a todos los participantes y el resto es materia de investigación. La denuncia llegó directamente a la comisaría y a través de una denuncia se realizaron la... Sí, estábamos escuchando ahí precisamente esta situación, toda una polémica, controversia que se suscitó en el día de ayer con sumo nuevo capítulo precisamente con, digamos, esta diligencia que hace Carabineros acá en Estación Mapocho. Ya, pues, bien raro, ¿no? Al menos porque uno entiende que los tiempos de la justicia, los tiempos de una investigación policial pueden ser diferentes a los tiempos de una elección, pero la idea es que conversen un poquitito, porque si van a llegar 3 días después, cuando el local de votación ya vuelve a convertirse en lo que es, en este caso una estación, que es más bien de características culturales, donde no van a encontrar ninguna urna, no van a encontrar ninguna pista, uno hubiese imaginado que esto podría haber sido un poco más rápido para despejar las dudas, y sobre todo en los tiempos en que estamos con tanta desconfianza en nuestra clase política, mucho le habría ayudado que esto fuera un poco más rápido. Maribel Retamal, desde la estación Mapocho, con esta controversia de los votos marcados. Gracias, Maribel. Participa con el hashtag Mega Elecciones. Vamos a Puente Alto. ¿Cuánta gente está votando a esta hora? Allí se encuentra Gustavo Huerta. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un abrazo acá en el Colegio Alicante del Sol, Puente Alto. Don Jaime Leito, ¿está bien? Chequeando ya. Temperatura actual, don Jaime. ¿Cómo está? 26, ¿cómo estás, Juan Manuel? 26 grados, 34%, 1,6 grados más bajo que ayer, un poco menos de calor y afortunadamente pusieron estas mallas Rachel en este patio que ayudan a que la radiación, que en este momento está en categoría muy alta, sea un poquito menos intensa. ¿Y a cuánto va a llegar? Vamos a llegar a 30, 31. Estamos ahí en ese rango, pero un poco menos caluroso que ayer. Oiga, y acalorada discusión, Juan Manuel, se registró hoy cerca de las 11:30 de la mañana, acá en las afueras del Colegio Alicante del Sol, entre dos conductores, dos automovilistas. Terminó en pelea, una discusión que comenzó entre un auto y otro, terminó en pelea y con los dos involucrados detenidos, derivados por personal de Carabineros a constatar lesiones. Los dos fueron detenidos, constatar lesiones, y de ahí, bueno, verán finalmente los tribunales que determinen qué va a suceder con ellos, pero una situación muy conflictiva que se generó acá poco antes del mediodía, lo que convulsionó también este lugar, donde a esa hora estaba llegando además mucha gente, porque acá hubo un cambio respecto a lo de ayer. Ayer la mayoría de las mesas en este lugar, más del 80% me atrevería a decir, estaban en el segundo piso, pero, ¿se acuerda, don Jaime? El ascensor se echaba a perder, volvía a funcionar, se echaba a perder, y hoy día ya no funcionó más el ascensor. Y hay muchas personas de la tercera edad, muchas personas con movilidad reducida que votan en este lugar. Ayer lo veíamos, con el apoyo de la defensa civil, asistiendo a esas personas, bajándola del segundo piso en la silla de rueda también, exacto. Entonces, es una situación bastante
incómoda, lo que implicó en que las mesas que estaban en el segundo piso las bajaran al primer piso. Están todas las mesas en este lugar en el primer piso. Eso implicó también, como este patio es el más estrecho, de que en algún momento hubiese mucha gente en el lugar. Por eso también el personal de este lugar, los delegados, establecieron que pudiese entrar gente al centro educacional, pero parcelado, ¿no? Con 5 personas, 10 personas, pero eso además implicó una fila interminable, 2 filas interminables afuera. El criterio primó, el orden también, apoyo de personal militar, también de la gente del CERVEL y por supuesto Defensa Civil. Hubo mayor orden, criterio, abrieron la puerta y esto es lo que estamos viviendo a esta hora, con largas filas en algunas mesas, en otras no tanto, Jaime, pero por lo menos hay un mayor orden al interior, reitero, con el apoyo de la Defensa Civil, ordenando las mesas, señalando cuáles están con más gente, cuáles están vacías, y la gente de alguna manera con buena disposición, esperando entre 15, 20 minutos. A ver, Jaime, el aspecto general es un poquito más desordenado como aspecto, pero están ordenadas las filas. Sí. Se ve un orden aquí. Aquí le vamos a mostrar. Amigo, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cuánto rato lleva acá? Aquí 45 minutos. Ah, igual es. Sí. Con paciencia. ¿Ah? Con paciencia. Claro. No, porque a rato, mira, pusieron una malla Rachel también, cierto que no estaba ayer, pero de repente llega el sol y pega fuera. Sí, no daba. Bueno, daba algunos sectores, pero está. Vino con gorrito, hizo caso, exactamente, y con su botellita de agua ahí para evitar un poquito la deshidratación. Exactamente, sí, ella anda con sombrilla, de hecho una buena medida para evitar los espacios que hay de sol en la pista. Exactamente, no menor. Hola, ¿cómo está? Hola. Está justo a montar ya. Sí. ¿Cuánto rato lleva acá? ¿Una hora y algo? ¿Alcanzó a hacer fila afuera? No alcancé. O sea, está abierto. claro, o sea, la fila acá nomás. Sí, pero la fila llega hasta el fondo. Exacto, bueno, con buen gorrito, con el sol también. Así es. Buenísimo, muy bien, perfecto. Ahí está con la precaución a propósito de la alta temperatura. Exactamente. No Y ya se siente que solo hemos estado nosotros 20 minutos esperando y se siente el ambiente de la radiación. La temperatura no es tan alta, 26 grados, pero la radiación afortunadamente con estas mallas Rachel baja un poquito. Exactamente. Otras cosas que, por ejemplo, hubo cambios respecto, miren, un Sergio Erazo nos acompaña con su cámara. Lo que no había ayer eran mesas, Juan Manuel, en el sector de la multicancha. Ya para evitar que las mesas, reitero, estuvieran en el segundo piso, se trasladaron al primer piso y también a otro sector que ayer no estaba disponible para las mesas. Ya este es un sector también bien amplio y esto implicó que se trasladaran mesas también al sector poniente del centro educacional. Mira, acá están tres multicanchas en rigor, están con todo sol, pero no hay ninguna mesa. Entonces trasladaron a las multicanchas que están con un techo, cuando está viendo en este momento. Entonces ahí son, si no me equivoco, 10 mesas las que están en ese lugar, pero ahí no están con sol, pero hay mucha gente, ¿cierto, Jaime? Así es, sí, mucha gente. Afortunadamente la pusieron ahí debajo de los árboles, en donde hay más césped también, lo que hace que la radiación no se refleje en el pavimento, porque aquí se nota que hay un cambio, aquí estamos a pleno sol, y se nota el cambio respecto a esta malla y respecto a los árboles. Exacto, como no te escucho. Sí, claro, porque de hecho ayer en la tarde cuando mostrábamos cómo estaban bajando, ¿no? Todos los elementos para poder votar en el primer piso, dado que se echó a perder el ascensor y todas estas dificultades que ustedes han descrito, uno de los debates que hubo en el colegio era precisamente que hoy día podían encontrarse con momentos de mayor temperatura y que esto terminara, digamos, teniendo este otro efecto, esta externalidad negativa de quienes no tengan cómo capear el calor. Déjame preguntarte, Jaime, en ese sentido, ¿cuánto deberíamos esperar como máxima? Porque se dice que puede, tipo 4:30, tener una temperatura promedio Santiago de 33 grados, ¿no? Hoy día vamos a tener 31 en el centro de Santiago, pero evidentemente que la radiación es la que más complica, Juan Manuel, cuando hay filas al sol. Y evidentemente que por esa razón se pusieron esas mallas, Rachel, que ayudan mucho a evitar, porque ayer tuvimos en el Estadio Nacional 2 personas desvanecidas justamente porque es muy en un lugar de mucho cemento, donde no hay donde refugiarse porque las mesas están ahí bajo el cobertizo, bajo las galerías, digamos de esa manera, y aquí claro, se evitó eso a sabiendas de que iba a ser una jornada calurosa. Entonces con 31 grados es muy caluroso estar haciendo una fila con radiación ultravioleta alta, que ayer alcanzó la categoría extremo y hoy día muy probablemente tengamos 1 hora y media más o menos entre esta hora y las 3 de la tarde en categoría extrema la radiación. Así que muy buenas medidas de los árboles y reubicar las mesas. Sí, yo creo que reaccionaron de buena manera. A propósito de lo que tú también mencionabas ayer, Juan Manuel, cuando no se pudo ocupar el ascensor, eso implica que las mesas que estaban en el segundo piso y los votantes
ese momento se suspendía la fila, se suspendían las votaciones. ¿Por qué? Porque hay dos vocales que tienen que bajar con todas las urnas respectivas de los 4 candidatos en los distintos ámbitos, en los distintos ítems, tenían que bajar y eso provocaba... Junto con el libro. Exactamente, la lentitud en el proceso, claro, una mayor paciencia a la gente, que algunos se disgustaban, algunos se disgustaban los primeros en la fila. Oiga, yo quiero votar, yo estoy acá, no, que tenemos que esperar un ratito porque tenemos que bajar. Y eso implicaba fácil, a 15 minutos, después subir, después venía otra persona con movilidad reducida y era el mismo sistema. Entonces, eso llevó a la decisión de hoy dejar todas las mesas en el primer piso. Y acá, este es el lugar de mayor cantidad de votantes de la comuna de Puente Alto. Recordemos la comuna más habitada, 650.000 habitantes en la comuna de Puente Alto, el sector sur de la región metropolitana. Y acá, precisamente en este lugar, son 18.640 personas. Con 390 personas eso, con movilidad reducida, ya sea minusválidos, en fin. Sí, exactamente, personas en situación de discapacidad, muchos usuarios en silla de ruedas, que seguimos viendo con gente de mayor edad también, y yo creo que es una muy buena decisión. Mira, acá hay harta gente, Manuel, mucha gente. Hola, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuánto rato lleva esperando? ¿Y cuánto hay en la fila? No sé, un poquito, no se va a demorar tanto. No creo. Tranquilo. Oiga, qué bueno esto lo de que estaba Eso sí, mucho ayuda, caleta para el sol, está muy fuerte. Sí. Listo, muchas gracias. ¿Ve? Aquí está. Mira, no hay ninguna mesa de las que están acá que esté al sol, Juan Manuel. sí. Excelente, buena medida la que se adoptó precisamente para evitar este problema, que era que quedaran todos expuestos ante el sol, habiendo bajado los implementos para poder votar desde el segundo al primer piso. Gustavo Huerta y Jaime Leighton desde el Colegio Alicante del Sol en Puente Alto. Pero siento que además hubo gente ayer votando hasta cerca de las 8 de la noche. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Vamos a seguir monitoreándolo y ustedes se quedan allí durante la tarde. Volvemos a conversar. Gracias, Gustavo. Gracias, Jaime. Participa con el hashtag Megaelecciones. Vamos con Catherine Ibáñez, la vemos ya ahí en pantalla, está reporteando en el Estadio Monumental. Katy, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Aumenta el flujo en la medida que aumenta la hora y la temperatura acá en el Estadio Monumental. Fíjense que les voy a mostrar de inmediato cómo está el pulso del Estadio Monumental a esta hora. Hay un flujo alto a esta hora. Filas incluso en algunas mesas de estas mesas durante la mañana. La verdad que no hubo mucho movimiento, estuvo bien lento, pero ahora pasa que hay mucho voto asistido. El padrón de 9.200 personas que votan acá en el Estadio Monumental tiene una cantidad importante de votantes que son mayores y por lo tanto se requiere un voto asistido de manera permanente, y sabemos ya por la experiencia de ayer que también es un voto más largo porque naturalmente deben entrar 2 personas a la cámara secreta y por lo tanto también deben hacer la ejecución de su voto. Me voy a movilizar para allá, movámonos, Robert, para allá, por este lado de acá, para que vayamos un poco, permiso, el pulso que está ocurriendo a esta hora. Hay acá una cantidad total de 23 mesas en este punto y hay varias de ellas que tienen fila, algo distinto a lo que pasó durante la mañana, y si bien el flujo de ayer completó aproximadamente el 50% del padrón de este lugar, de este centro de votación, a esta hora es donde se está concentrando la mayor cantidad de gente. Quiero que se fijen también en un detalle que hay acá abajo, porque por la gran cantidad de votos, hay por ejemplo algunas mesas que ya han tenido que solicitar el presidente de la mesa una segunda caja, porque naturalmente los votos no van abajo en la caja plástica. Por disposición electoral esta caja debe estar en todo minuto a la vista para transparencia. Ahí por ejemplo en la mesa 78 del Monumental vemos una y en la mesa 79 vemos 2. Los consejeros regionales y los concejales son principalmente los que mayormente se completan. Y también ayer tuvimos en este punto, y que hemos monitoreado durante el día de hoy, la situación del sol. ¿Se acuerdan ustedes ayer la gran cantidad de sol que hubo, por ejemplo, para las mesas que están más en la parte posterior del Estadio Monumental, donde las personas tenían que estar definitivamente frente a un sol que era abismante, abrasador, para poder hacer su votación? Bueno, la situación no ha cambiado mucho, sobre todo porque hasta ahora los termómetros están elevándose y por lo tanto la gente tiene muchas ocasiones que esperar al sol. Se han dispuesto algunos toldos para poder dar mayores facilidades a las personas y por supuesto también una mayor confort para el horario de su votación, pero de todas formas es complejo porque se reúnen en un momento muchas personas y se juntan también las mesas que se han dispuesto de otra manera en esta oportunidad para evitar la gran cantidad de sol y el hecho de que haya eventuales descompensaciones, por ejemplo. La defensa civil asistiendo los votos aquí de manera constante, se han dispuesto sillas también en los costados. Fíjense que también lo que les decía de las cajas, por ejemplo. Las cajas que tienen completos sus votos y que por lo tanto han debido distribuir
en un porcentaje importante en otros. Aquí con sello de seguridad. ¿Por qué? Porque esto es importante rescatarlo y resaltarlo porque debe tener el sello para que sea transparente, para que no haya dudas respecto al proceso. Recordemos que estas cajas anoche fueron todas guardadas y después de haber sido guardadas fueron retiradas esta mañana después de la bóveda de seguridad trasladadas aquí. Ninguna de ellas venía completa, sino que durante la mañana se completaron y ahí es donde entonces se determinó que se pusiera ese sello y se pide una segunda caja para poder seguir recibiendo los votos. Conversábamos con varias mesas acá, Juan Manuel, y para todos los que nos están viendo, y la mayoría del porcentaje votó ayer en un 50%. Hoy día faltaba alrededor de un 40% más, considerando que siempre hay un 10% de personas del padrón que se excusan o que no vienen a votar por las causas que permite la ley. Por lo tanto, el flujo es importante y por eso es que, si volvemos al punto inicial, es que se está a esta hora congregando una gran cantidad de personas. Quedan menos horas para que las mesas estén operativas, son casi las 1:30 de la tarde. Las mesas deberían estar hasta las 6 de la tarde habilitadas, pero como sabemos, si hay alguna persona con disposición de votar, la mesa no puede ser cerrada. Por lo tanto, es trascendental aquello. Y quería comentarles también una situación que ocurrió aquí hace pocos instantes, principalmente mientras el gran flujo de personas estaba. Tiene que ver con una situación que generó una pugna con un candidato a alcalde de esta comuna que llegó asistiendo a su mamá en el voto. La mamá llevaba en una silla de ruedas, él venía llevando la silla de ruedas, se generó una confusión porque además venía con todo un equipo de prensa que lo venía grabando en su intervención acompañando a la mamá. Ahí intervino el encargado del local, el delegado electoral, y decidieron definitivamente remover a todas las personas. Hubo criterios según lo que permite la ley para que el candidato pudiese acompañar a la mamá, porque se comprobó que aunque él no votaba acá, aun cuando es candidato de la comuna, si era su mamá la que necesitaba un voto asistido, era evidente que lo requería. Pero todas las otras personas se retiraron, tuvo que realizarse la intervención de carabineros, en algunos momentos hubo una tensión, pero finalmente decidieron retirarse por orden del comandante de manera pacífica, pero es algo que quedó claramente en duda también, Juan Manuel, porque los vocales y los delegados son jóvenes y muchos de ellos primera vez que cumplen ese rol. Entonces se generan este tipo de interrogantes, este tipo de dudas y sobre todo además es la duda que tienen, por ejemplo, para cuando después haya conteo de votos. Tú sabes, durante hartos años hemos estado ahí en el tema del conteo de votos y cuando los vocales son nuevos, eso influye claramente en qué tan rápido puede ser el proceso, porque las experiencias electorales previas sin duda que también van incidiendo en la forma en la que ellos hacen este proceso, que para muchos de ellos por primera vez es nuevo. Tenemos la imagen del Monumental, la gente votando a esta hora, a Catherine Ibáñez reporteando en este lugar. Katy, vamos a hablar contigo más adelante y por supuesto monitoreando lo que pasa en uno de los principales recintos de votación de nuestro país. Gracias, Catherine, que esté muy bien. Vamos con mi querida compañera Andrea Aristi, a quien ya vemos en pantalla. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. Miremos un poquitito cómo han sido algunas votaciones clave durante esta jornada. Andrea. Exactamente, ¿cómo estás, Juan Manuel? Gusto saludarte. Estoy en el complejo educacional La Reina, donde esta mañana hubo bastante expectación por la votación de la expresidenta Michelle Bachelet, quien llegó a este local cerca de las 9 de la mañana. Ella emitió su sufragio con toda tranquilidad y posteriormente dio un breve punto de prensa donde se refirió, o más bien contestó algunas de las preguntas que les hicimos. Especialmente había mucha expectación por lo que iba a ser su primera declaración sobre el caso Monsalve, un caso que afecta no solamente al oficialismo, sino que directamente también a su partido, el Partido Socialista, y por eso que estuvimos preguntándole al respecto. Ella calificó el hecho como un hecho sumamente grave, pero dijo que aquí la justicia tiene que hacer su trabajo. Vamos a escuchar cuáles fueron esas declaraciones. La justicia está funcionando, se están investigando las cosas y espero que haya justicia. Mire, yo no voy a pronunciarme sobre eso porque no me corresponde, no estaba ni siquiera en Chile cuando pasó. Entonces, la verdad que no voy a opinar sobre lo que vi nada más que por la prensa. Pero lo que yo sí creo es que la violencia contra la mujer es inaceptable. Desde cualquier cargo que yo he estado, he luchado contra eso y lo voy a seguir haciendo. Y que tiene que haber justicia, que sea quien sea, ¿no es verdad? Es que haya hecho algo si se demuestra la culpabilidad de las personas. No solo es innegable, sino que también, Andrea, ineludible el tema Monsalve para esta elección de candidatos a alcalde, gobernador, consejeros regionales, concejales, en fin, hablaron hoy día, solo hoy día hablaron Carolina Toá, Luis Cordero, lo hizo Mario Marcel, lo hizo Michelle Bachelet, lo hizo José Antonio Caz,
lo hizo Jaime Belolio, en fin. Pero concentrémonos un poquitito en lo que dijo la expresidenta Bachelet, que tiene un impacto porque es una figura muy bien evaluada dentro del oficialismo, para algunos potencial candidata presidencial, y por lo tanto la aproximación que ella tenga frente a este tema probablemente tiene también un impacto en el electorado que tradicionalmente vota por el oficialismo, Andrea. Absolutamente, de hecho ella se hacía cargo de aquello, no solamente refiriéndose a la investigación propiamente tal, diciendo que ella habla en base a lo que ha visto en la prensa, que no tiene más antecedentes, porque recordemos que la expresidenta Michelle Bachelet llegaba ayer solamente a Santiago durante la mañana desde Washington, donde había estado durante toda la semana participando en actividades del Banco Mundial. Anteriormente también estuvo en otro lugar, es decir, fuera de Chile. Por lo tanto, decía, no tenía más conocimiento respecto al caso, pero su voz es sin duda una voz muy relevante dentro del sector, tanto así que hace algún tiempo ella estuvo participando en una serie de diálogos con los presidentes y las mesas directivas de los partidos políticos del oficialismo para tratar de unir, generar una sensación de unidad frente a los desafíos electorales que venían, y también por lo que tú mencionabas, ¿no? Los resultados de las últimas encuestas, especialmente lo que hemos visto las últimas semanas con la encuesta Academ, que ya la posicionan como la segunda carta presidenciable, la primera dentro de su sector, y es por eso que ella se tiene que referir permanentemente a esa pregunta, si es que va a ser o no va a ser la carta presidencial de su sector. Hoy se le preguntaba hacia el final del punto de prensa, cuando ya se estaba retirando, y decía, eso ya lo he contestado muchas veces, anteriormente había dicho que ella estaba en otra, eso dijo literalmente, por lo tanto que esa no estaba dentro de sus planes. Pero volviendo al caso Monsalve propiamente tal, también ella se hace cargo desde el mensaje que ella ha tenido respecto al tema de la violencia en contra de las mujeres. Ha sido un tema permanente en sus distintos desempeños en funciones públicas, ya sea en nuestro país, como presidenta por supuesto, pero también como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre vinculados a temas de género, muy preocupada respecto a este asunto. Por lo tanto era un tema que además tenía una importancia viniendo de sus palabras, ¿no? Viniendo de su mirada como ex jefa de Estado, pero también como una figura de relevancia internacional. ¿Cuál es el impacto que este caso va a tener en términos electorales? Esa quizás, Juan Manuel, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. Hay distintas miradas en ese sentido. Hay quienes creen que podría tener un impacto para el oficialismo, hay quienes más bien aseguran que esto se une a otra serie de escándalos que hemos tenido a nivel país en el último tiempo, entre ellos el caso Audio, lo que ha pasado con escándalos de corrupción en los municipios, y que eso sumado, que era algo que también mencionaba hoy día la expresidenta Michelle Bachelet, podría tener un efecto en términos de la desafección que se genera de la ciudadanía, del electorado, y que ese es un tema, por supuesto, del que hay que hacerse cargo. Pero lo vamos a saber recién cuando se abran las urnas y comencemos el conteo y empecemos a conocer los resultados, qué es lo que decidió la gente al respecto, y después, por supuesto, va a haber bastante tiempo para hacer las reflexiones y los análisis al respecto. Claro, lo que hay que decir ahí, a propósito de este análisis, Andrea, es que Michelle Bachelet es una figura realmente clave del Partido Socialista. Manuel Monsalve fue un histórico del partido por más de 30 años. Presentó su renuncia el día viernes en la mañana, sabiendo que el Tribunal Supremo de todas formas lo iba a expulsar, cosa que ocurrió paradojalmente igual por la tarde, a pesar de que él había presentado su renuncia, pero que esto cala muy hondo dentro del Partido Socialista y del socialismo democrático, la histórica concertación que también representa a Michelle Bachelet. Por lo tanto, por eso la opinión de quien es militante del partido tiene un cierto grado de relevancia, pero además, Andrea, por el hecho de que esta postura que ella asume de recordar que sistemáticamente ha tenido una mirada siempre en defensa de las mujeres, y que por lo tanto cuando se formula una denuncia de esta naturaleza debe ser tratada con todo el respeto, pero al mismo tiempo dándole credibilidad, ¿no? Tiene un impacto desde la perspectiva, Andrea, de cómo actuó el gobierno en las siguientes 48 horas desde que se enteraron de la denuncia en contra de Manuel Monsalve, haberlo mantenido en el cargo. Se enteraron el martes y recién se lo el cargo el jueves, y cuando además ya se había publicado en el diario La Segunda, es decir, parecía más bien una reacción ante las filtraciones de la prensa. Por eso es que la opinión de Michelle Bachelet sobre este punto no es solo sobre el caso, sino cómo el gobierno trató también el caso Monsalve.
absolutamente. De hecho, se lo preguntábamos también, ¿no? ¿Qué opinión tenía respecto a la reacción desde el Palacio de la Moneda y especialmente por el hecho de haber mantenido al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, un par de días después de que ya el presidente y la ministra Toá estaban en conocimiento, al menos, de que había una denuncia en su contra y también algunas circunstancias que rodeaban esa denuncia. Respecto a que había estado con una subordinada, que había estado bebiendo alcohol en exceso, es decir, todos esos elementos que por sí solos ya daban suficiente material como para que el presidente de la República el día martes, cuando conoce esta denuncia de voz de la propia ministra del Interior, Carolina Toá, podría haber tomado una decisión. Claro. Se le preguntaba por eso a la expresidenta Michelle Bachelet y ella decía que ella pidió renuncias cada vez que creyó que era necesario, ya fuese a ministros, subsecretarios o jefes de servicio, pero evidentemente no quiso profundizar en la situación en particular de Manuel Monsalve ni cuestionar directamente la decisión que tomaba el presidente Gabriel Boric al respecto. Bueno, ahí está la declaración de Michelle Bachelet y vamos a mirar cómo le fue al Partido Socialista en la elección. Hay múltiples maneras de evaluar cómo le va, ¿no? Cuántos alcaldes elige, cuántos logra retener, cómo le fue con sus candidatos a gobernadores, cuánta gente votó por sus candidatos a concejales, más allá de cuántos concejales obtenga. Hay múltiples maneras de mirar, pero eso vamos a tener tiempo de poder desmenuzarlo y hacerlo junto a Mauricio Morales, tanto aquí como en las distintas plataformas de Megamedia, y por supuesto que cuánto de eso puede contribuir también a seguir perfilando eventualmente una candidatura presidencial de Michelle Bachelet, más allá que ella diga que está en otra, o como dijo hace algún tiempo, la gente no merece, o la democracia no merece que la gente se repita. Bueno, al final del día ya sabemos que la política nos sorprende tantas veces, ¿no? Andrea Aristegui, volvemos a conversar y nos juntamos un rato más aquí también en el estudio. Sí, nos reencontramos en un ratito ahí en el estudio ya con la parte final de este proceso de elecciones, Juan Manuel. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Aquí te esperamos sin falta. Ya, Andrea, abrazo, chao, que estés bien. Participa con el hashtag Megaelecciones. Que habían votado, pero se habían referido también al caso Monsalve, entre otros Luis Cordero, subsecretario actual del Interior, que reemplazó a Manuel Monsalve, y la ministra del Interior, Carolina Toá. Hablemos un poquitito de lo que han sido las declaraciones durante esta jornada. Volvemos contigo, Maribel Retamal. Sí, pues votó a eso de las 9:30 precisamente la ministra del Interior, Carolina Toá, cuando se esperaba sus palabras frente a los últimos hechos acontecidos a raíz de esta denuncia, ¿no?, que ha impactado al corazón del gobierno, al corazón del Palacio de la Moneda, y donde todos los ojos también están puestos precisamente en ella, esto como jefa de gabinete y por su eventual responsabilidad política que ella podría asumir. Por eso muchos apuntan también a una eventual salida, por lo menos así se ha pedido desde la oposición. Es por eso que se esperaban las palabras en el día de hoy de la jefa de gabinete. Se especulaba de que iba a votar en el día de ayer, no lo hizo, y hoy temprano, ¿no?, ella emite su sufragio y luego tiene palabras para conversar con la prensa, luego del silencio que hubo el día sábado, y donde le preguntamos directamente a la ministra qué le parecían estas nuevas declaraciones, estas nuevas acusaciones en contra de quien fue su subordinado, el ex subsecretario Manuel Monsalve, con esta nueva denuncia, ¿no?, también de abuso sexual de la misma denunciante. Ella endureció absolutamente el tono en este punto de prensa. Habló de que cada hecho que se conocía, cada día, cada hora, era repugnante, lo dice así. Y también es un llamado a no contaminar todas estas elecciones, ¿no?, con el caso Monsalve, entendiendo que esto puede repercutir en el resultado de las elecciones que vamos a saber, ¿no?, ya a partir de las 6, 7 de la tarde. Escuchemos las palabras que pronuncia en el día de hoy la ministra del Interior, Carolina Toá, donde cataloga de repugnante los hechos que estuvo involucrado precisamente Manuel Monsalve. Lo primero que les voy a decir es que cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto. Y que cuál es nuestro ánimo que todo esto da mucha rabia y provoca, es muy impactante. Sin embargo, hoy día estamos en una elección, en un momento de esos que Chile en su historia
manche ni se contamine con esta cosa realmente tan repugnante que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura que hemos ido conociendo el caso Monsalve. Claro, uno puede sacar ahí, Maribel, varias conclusiones. Primero, que el gobierno, claro, endurece el tono, es repugnante, que le genera alto impacto, en fin, y a partir de allí, cómo se va construyendo el relato de si al momento en que le presentaron la denuncia en contra de Monsalve el martes de la semana pasada ya no parecía en ese mismo instante repugnante y que generara el suficiente rechazo como para tomar la determinación de al menos suspenderlo del cargo, si es que no directamente pedirle la renuncia. Esa es la primera duda. O sea, es repugnante ahora, no lo era tanto. ¿Qué fue lo que le dijeron el martes que no construyó esa sensación que sin embargo tienen en estos momentos? Entiendo, por supuesto, que se han conocido antecedentes adicionales y especialmente en el día de ayer con una segunda denuncia que apareció en el relato que hizo la denunciante, que habla de un intento de violación. Pero al margen de eso, esto que dice que es repugnante, la pregunta es si lo fue también el día martes o no resultó tanto. Y lo segundo, tiene razón la ministra del Interior. Hoy el clima es electoral y uno esperaría que esa forma luminosa en que los chilenos enfrentamos los procesos electorales nos queden contaminados a partir de un hecho bien puntual. Pero las elecciones terminan hoy día y mañana vamos a estar terminando de hacer las proyecciones de a quién ganó y quién perdió. Pero van a tener que volver a referirse a este caso y por lo tanto, si se quiere, este es un veranito de San Juan. Mañana, de vuelta, la ministra del Interior va a tener que volver a referirse al caso y cada vez que aparezca un nuevo antecedente, Maribel, bueno, se le va a consultar sobre el tema. Cada vez. Exactamente, cada vez va a tener que abordar este caso. Por ejemplo, cuando se detenga a Manuel Monsalve, cuando se formaliza Manuel Monsalve, cuando se tengan nuevos antecedentes de Manuel Monsalve, o sea, es algo que va a perseguir a la moneda, así lo dijo, recordemos también el senador Lagos Debet. Esto nos va a perseguir y es por eso que suena cada vez más un eventual cambio de gabinete, no en el día de hoy, por supuesto, ella lo ha dicho, no queremos contaminar las elecciones, pero ya a partir del día lunes, sobre todo teniendo en cuenta los resultados electorales que van a ver y donde se ha diseñado toda una performance en la moneda de señal de unidad. Van a estar los presidentes de los partidos, los ministros del comité político, entre ellos por supuesto la ministra del Interior, Carolina Toá, y donde la señal es unidad. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a pasar el día lunes? Esa es la gran pregunta, esa es la gran incógnita, sobre todo entendiendo que ella está en el ojo del huracán porque se va a tener que referir nuevamente al caso con cada antecedente que vuelva a salir a la palestra por la gravedad de este hecho. Es por eso que algunos apuntan a su salida derechamente. Le preguntamos en el día de hoy, ¿ella ha pensado en renunciar? Ella señala que no, que ella va a seguir en su cargo. Recordemos que también lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, respaldando a la ministra. Voy a seguir con mi ministra del Interior, con mi comité político, con mi gabinete. Señala eso el día viernes, donde él también cambia el discurso, recordemos, porque en un comienzo, cuando dio esta conferencia de prensa de 55 minutos, el mandatario, ¿qué es lo que dice? Una denuncia no implica culpabilidad. El día viernes cambia el tono y dice, yo le creo a la denunciante. Ahí hay un cambio, el mismo cambio de tono también que hemos visto de la ministra del Interior, Carolina Toá, que en su momento, cuando anuncia la salida de Manuel Monsalve, dice, es un hecho doloroso, pero es un hecho doloroso la salida, digamos, así se entiende. Y hoy se habla de rabia y se habla de delitos repugnantes. Claro. Ese es el cambio. Otro aspecto importante es que podría declarar precisamente ella y el presidente Gabriel Boric en esta causa, entendiendo de que ellos tuvieron antecedentes de la denuncia, y no solamente de la denuncia de violación, sino que además estaba indagando al subsecretario por una eventual infracción a la ley de inteligencia. Ahí hay otro tema. O sea, y de eso también habló precisamente el subsecretario Luis Cordero. Sí, Juan mira, Manuel. Escuchamos primero lo que dijo el subsecretario Luis Cordero, ministro de Justicia, y luego volvemos para conversar sobre este punto que tú planteas, que es clave, Maribel Retabal. Escuchemos lo que dijo Luis Cordero hace algunas horas. La voluntad del presidente, la voluntad del Ejecutivo, es que todas sus autoridades que sean requeridas a declarar como testigos lo hagan y entreguen abiertamente todos los antecedentes de los cuales se disponen. De hecho, el presidente ha sido muy transparente desde el principio, pese a las críticas que sus declaraciones formularon. Sobre lo segundo, por cierto, una circunstancia de estas características tiene impacto en la gestión, pero el Estado tiene que seguir avanzando, el gobierno tiene que seguir cumpliendo su función. Ahora, con
¿no? Pero la voluntad no es una voluntad, es una obligación. Si es que los citan a declarar y lo quieren declarar, se entrampan en un enfrentamiento de características legales y que una autoridad, y especialmente del sector público, en un caso tan delicado como este, no quisiera ir a declarar porque así lo ha solicitado el fiscal. Por lo tanto, ya no es una cuestión de voluntad que diga que la disposición del gobierno y la voluntad sea ordenada por el presidente de la República es que si deciden a declarar, vayan a declararnos, que están obligados a ir a declarar, porque si no pueden quedar básicamente como obstrucción de justicia. No olvidemos que Carolina Toá y el presidente Gabriel Boric, a los que además políticamente a esta altura pareciera que les serviría para poder garantizar esta transparencia que han intentado demostrar respecto de cuánto sabían del caso, vayan a declarar, se sepa cuándo lo hicieron, de qué manera lo hicieron, si lo hicieron por oficio, lo hicieron en la moneda, lo hicieron en la misma fiscalía, etcétera. Eso por una parte, Maribel, pero por otra, esto de la continuidad o no de la ministra Carolina Toá, que tiene por supuesto múltiples interpretaciones, es por supuesto un hecho bastante obvio, que si Carolina Toá se mantiene como ministra del Interior durante harto rato, no sabemos cuánto, cada vez que veamos a la ministra del Interior en alguna actividad y conversa con la prensa, siempre le va a caer una pregunta sobre el caso Monsalve según cómo vaya avanzando esta investigación. Pero al mismo tiempo, si deja el cargo, primero, esto tiene un efecto de impacto para una figura política que también aparece mencionada en las encuestas como potencial candidata presidencial. Y segundo, quien asuma como ministro o ministra del Interior también va a tener que seguir respondiendo preguntas sobre el caso Monsalve. Por lo tanto, pareciera que esto es como un zapato chino, Maribel. Sí, tienes razón, pero hay un punto, que ella, si es que sigue como ministra del Interior, va a tener que seguir respondiendo como parte de todo el conflicto, de todo lo que sucedió. Si hay una nueva autoridad, lo hace también políticamente, pero desde fuera, no como parte o testigo, ¿no?, de todas las denuncias que ella tuvo en su momento, y donde se habla también de otra reunión que ella tuvo con el ex subsecretario Manuel Monsalve el mismo día jueves. Cuando se sepan detalles de esa reunión, de qué antecedentes se tenían, qué va a pasar. Por eso que por un lado se busca, incluso quienes quieren proteger su opción presidencial, cuidarla y sacarla del gabinete. Es una de las opciones que se ha planteado incluso también desde el oficialismo. Ahora, hay otro punto importante, Juan Manuel, que tiene que ver con que sí o sí va a haber un cambio de gabinete. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque los funcionarios de gobierno que quieren postular al Congreso Nacional tienen que hacerlo ya a mediados de noviembre. Entonces eso ya estaba estipulado en el diseño. La pregunta es, ¿se adelanta y se incluye al comité político, entre ellos a la ministra del Interior Carolina Toá? Eso es lo que está sobre la mesa. Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta, pero tiene sí fecha de término porque hasta el 11 de noviembre, ya seguramente el 15 de noviembre más tardar, deberíamos tener claro quiénes se fueron y quiénes eventualmente llegan a este gabinete, y por lo tanto si es que la ministra del Interior se mantiene o eventualmente sale. No porque quiera ser candidata al Parlamento, sino porque se aprovecha ese momento de cambio en los ministerios para también producir su salida. Por supuesto que todo esto es noticia que está también en permanente desarrollo y que ha acompañado este proceso electoral desde la última semana. Gracias, Maribel Retamal. Volvemos a conversar más adelante. Un abrazo. Sí, nos vemos. Un abrazo. Chao, Maribel. Gracias. Volvamos con Caterina Ibáñez. Ya estaba recogiendo en el Estadio Monumental, decía, pero además con los detalles de dos votaciones de figuras de la oposición bastante relevantes, José Antonio Kast y también la candidata a alcaldesa por la Municipalidad de Las Condes, Marcela Cubillos. Katy, voy contigo de vuelta. Sí, Juan Manuel, figuras claves de la oposición, figuras claves de la derecha, porque son relevantes para esta votación. Recordemos también lo que tú comentabas antes, un escenario diferente que le preguntamos insistentemente a Marcela Cubillos, porque claro, ahora existe también el factor republicano, que representa a José Antonio Kast y que probablemente va a medir ahora de manera más intensa sus fuerzas en el desarrollo de esta carrera que hay para los distintos cargos. Pero en el caso de los candidatos, vamos uno a uno. En el caso de la candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, ella estuvo alrededor de las 11 de la mañana, un poquito antes de las 11 de la mañana, en un colegio en Las Condes, donde fue acompañada por Andrés Alaman, su marido, recordemos, exministro de la administración del presidente Sebastián
polémica en torno a ello. Además, se suma la figura de Andrés Alamán, que también estaba dentro de este directorio de la Universidad San Sebastián, con el cual ella tiene una afinidad política durante el transcurso del tiempo y que también ha estado un poco entremezclado en la situación de los chats de Hermosilla. Bueno, respecto a ello se le preguntó sobre si ella creía que podía, por ejemplo, afectar a su campaña o a la elección o a los resultados, más bien si se pudiese haber enlodado toda esta polémica que se generó en torno a los 17 millones de pesos que ella percibía por ser académica en una universidad, en específicamente la San Sebastián. Esto fue lo que dijo. Veamos las declaraciones de Marcela Cubillos después de haber hecho su voto, emitido su sufragio y haber hablado de algunos temas de contingencia. Hoy es el día en que los vecinos hablan, los electores hablan, creo que los análisis son para mañana con los resultados en la mano. En mi caso, hoy hablan los votos, no las encuestas, estoy muy tranquila por el apoyo y el respaldo que he sentido durante todos estos meses y vuelvo a decir, más allá de mi caso particular, para mí la libertad y defender la libertad tiene sentido siempre, más aún cuando hemos visto con el proyecto que ha ingresado el gobierno en materia de financiamiento de educación superior, es que claramente no quieren que exista libertad de enseñanza en materia de educación superior, no quieren que existan proyectos educativos privados. No hubo caso, se le hizo muy difícil y bien cuesta arriba a Marcela Cubillos durante las últimas semanas tratar de explicar este alto ingreso como docente en la Universidad San Sebastián. El cuestionamiento no era las cifras, sino que las cifras si se condecía o no se condecía con la labor que ejercía al interior de la universidad y donde derivó en esta discusión, donde habló del octubrismo y al final pareciera que la evaluación en términos generales, digamos, no la terminó por beneficiar, pero no sabemos cuánto la pudo haber perjudicado. Por lo tanto, Katy, esto probablemente, y si es que lo vamos a poder medir según cuánto porcentaje de votos haya obtenido en esta elección. Claro, le insistimos además permanentemente en esta pauta de prensa, en esta conferencia de prensa que ella dio posterior a haber emitido su voto, y se lo preguntamos directamente y varias veces sobre si eso podía afectar el apoyo que ella había tenido. Muchos decían en algún momento que ella, por ejemplo, corría una carrera que iba con bastante ventaja, lo que se vio afectado producto de esta polémica. Y en todo momento que escuchamos las declaraciones, ella evita referirse al punto. Ella alude o cambia un poco el tono a decir que son los vecinos los que van a decidir, que son los vecinos los que van a tomar una determinación y que por lo tanto ella no quiere entrar en polémicas. Pero este tema en específico fue polémico. Las declaraciones que ella dio posteriormente comparando su sueldo con el de la ministra Toá también fue polémico y hoy día no quiso entrar en detalles. Si va a haber o no impacto de los votantes a partir de las reacciones que genera este millonario sueldo, probablemente va a ser algo que podemos analizar más minuciosamente, pero al menos hoy día en el discurso de Marcela Cubillos, que es una militante histórica vinculada al sector de la derecha, ha sido militante histórica de la UDI, pese a que varios años ella renunció a esa militancia y hoy día se presenta como independiente. De todas formas, ella evadió hablar de esto y sí quiso, por ejemplo, mucho hablar sobre la situación que vive el gobierno y sobre la situación del ex subsecretario Monsalve en puntual. Un dato que te sumo, Juan Manuel, y también a quienes nos están viendo, fíjate que había toda una polémica que incluso se viralizó a través de las redes sociales, porque cuando uno veía la papeleta, donde además hay otra Marcela Cubillos, porque sabemos que en las Condes hay dos Marcela Cubillos compitiendo, Marcela Cubillos Sigal y Marcela Cubillos Evia. Bueno, cuando se ve la papeleta se generó toda una polémica que se encontraron los votantes porque en el dibujo que se pone cuando se imprime la papeleta, cada candidato lleva su partido o el logo de su partido. Si lo ejemplificamos, por ejemplo, algunos eligieron algún símbolo, algunos eligieron alguna consigna, como lo hizo uno de los candidatos, por ejemplo, a gobernador, en el caso de el actual gobernador de la región metropolitana, y ella en su espacio, donde está su nombre, dice ella es. Justo por la papeleta salen los dos nombres de las dos parcelas, quedan como contrastados uno al lado del otro, y ella puso ella es. Se generó una polémica y consultas incluso sobre si eso se podía poner. Se lo preguntamos ahí y ella dijo que el CERVEL la había autorizado porque como les permiten poner un logo, ese fue el logo que ella puso. Entonces en vez de poner las iniciales de un partido político o poner algún emoticón o alguna figura como hicieron otros candidatos, ella puso esa consigna que fue la consigna de su campaña, ella es, que es una polémica que se generó de todas maneras durante el transcurso de esta jornada. Y te decía yo, Juan Manuel, que el caso de Marcela Cubillos es uno de los representantes de la derecha que se quiso referir a la situación que ha ocurrido con el ex subsecretario Manuel Monsalve y con la interrogante además que hay o con la polémica que se ha generado en torno
con toda esta escena política en esta nueva competición y por lo tanto aquí es donde él debe demostrar si ha sido fuerte el trabajo que se ha hecho por parte de este sector que está dividido, por un lado la derecha más tradicional y por el otro los republicanos. José Antonio Kast, que ya fue candidato presidencial, concurrió como siempre a votar a su centro de votación en Paine y ahí, en ese lugar, se refirió también a la situación que vive el gobierno actual, producto de la situación del exsecretario Manuel Monsalve y puntualmente ante la posibilidad de la presión de que exista un cambio de gabinete. Era evidente que en el área de seguridad las cosas se estaban haciendo mal. Lo lamentable, y es lo que tendrá que dilucidarse en el tiempo, es si se ocultó información antes incluso de la acusación constitucional. Porque lo más probable es que habría sido distinto el resultado de la acusación constitucional si se hubiesen conocido los antecedentes graves en los que, de los delitos que había cometido el señor Monsalve. Pero el sentido común, de nuevo, se impone. Y lo más probable es que el presidente tenga que hacer cambios en su gabinete y esperamos que esta vez haga cambios razonables que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Siempre es el gran tema, ¿no? Que cuando alguien está en el gobierno, los de oposiciones y especialmente en momentos electorales apunten a quien tiene el control, tiene el poder. El gobierno en este caso, que es el que tiene el control, tiene el poder y por lo tanto abre de alguna manera los flancos para que la oposición los cuestione y en días electorales donde es más fácil responder respecto de lo que hace o no hace el gobierno sobre los propios roles de la oposición. Pero al final del día la gente vota no tanto necesariamente por el contrario, sino por el candidato que le parece que es más cercano, especialmente en el caso de los candidatos a alcalde y de gobernadores. En el caso de concejales y también en alguna medida de consejeros regionales, Katy, pero especialmente concejales, la gente vota ahí sí por el partido político, no necesariamente conocen los candidatos, de hecho ha costado un mundo y este es un tema, tirón de oreja, creo yo, para las autoridades que no han logrado resolver esta dificultad de que conseguir información sobre los candidatos a concejales y de los candidatos a consejeros regionales es imposible. O sea, tratar de saber por quién voy a votar como consejero regional, dónde consigo información, cuál es su programa de gobierno, qué es lo que propone, qué es lo que plantea, qué cosas le gusta, qué cosas no le gusta, es imposible. Entonces al final la gente vota por simpatías políticas y si además nos encontramos con candidatos que andan como medio escondiendo de qué partido político son, cuesta un montón. Pero volviendo a lo que decía José Antonio Kast, claro, desde el lugar en el que se encuentra, por supuesto que hay ahí una plataforma para cuestionar al gobierno que además queda emplazado frente a este cambio de gabinete del que estábamos hablando hace un momento casi. Que acá, por ejemplo, en el último locales de votación que yo he estado durante los 2 días, solo la papeleta de consejeros regionales y la de delegados hay una que tiene 53 candidatos y por lo tanto es prácticamente no solo además por las causas que tú mencionas que a veces no quieren los candidatos hacer alusiones a qué partidos son o quieren pasar un poco más camaleónicos, si se quiere decir así políticamente para que la gente pueda no identificarlos con un sector ni otro, sino que además es difícil técnicamente encontrarlos. Y claro, ahí está la dificultad. Y todos estos elementos que conversamos, lo que tú mencionas y también lo que decía el ex candidato presidencial, el líder de republicanos, José Antonio Kast, y también lo que hemos mencionado durante esta conversación tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Que el momento político que vivimos hace que finalmente las elecciones se hayan vuelto un fenómeno político más que electoral. Si bien es un fenómeno político en sí, pero claro, se convierte más en un fenómeno político a partir de que las declaraciones o incluso la conversación de las personas en los centros de votación incurre más en su decisión a la hora de tomar o escoger un candidato en base a las políticas que se han generado o a lo que ha hecho el gobierno respecto al caso Monsalve o a lo que ha pasado con el caso, por ejemplo, del sueldo millonario de Marcela Cubillos o el tema de los chats del abogado Alfonsilla versus efectivamente una propuesta política en sí, y esto coincide con lo que tú dices, que además encontrar información puntual, medidas concretas o específicas respecto a lo que hace cada uno de los candidatos, como por ejemplo los CORES o los concejales, es prácticamente imposible. O sea, no hay ninguna posibilidad. Gente bien informada, y uno le preguntaba y decía, mira, la verdad no tengo idea. Aquí hay una cuestión que corregir. Uno puede estar apostando que la gente elija al tuntún porque le tincó más cómo suena el apellido, el nombre, parece que se pariente de no sé quién. No. Para poder tener instituciones respetadas por la gente, uno no le puede andar exigiendo a la ciudadanía que vote informado y después no tiene dónde informarse, porque si no sabe cuál es la idea que plantea o defiende cada candidato, ya los gobernadores sí, los de alcalde también, pero los otros no nos engañemos y no pretendamos engañar a la gente. Katy, tremendo tema. Muchas gracias. Volvemos a conversar un ratito más.
que está ocurriendo en este proceso electoral con información policial. Le vemos en pantalla ya a Julio Ahumada, con él queremos conversar porque entiendo que hay detalles sobre un hombre que fue acribillado en La Pintana. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Claro, porque a pesar de toda la información que estamos cubriendo con respecto a la materia política, tenemos una información que está en desarrollo y, por supuesto, está siendo investigada por parte personal de Carabineros y también por efectivos de la Fiscalía ECO, porque un hombre fue acribillado en la comuna de La Pintana en horas de la tarde, el día de ayer, incluso tarde-noche, donde, según los antecedentes que se han podido recopilar durante las últimas horas, esa persona estaba a bordo de su vehículo particular cuando habría sido interceptado por al menos dos sujetos. Él elude a estas personas y comienza a escapar por diferentes sectores de la comuna, llegando a la zona de calle La Serena. Ahí es donde pierde el control del vehículo y termina chocando contra un segundo automóvil. El accidente impide que la víctima logre retirarse de ese lugar y los que los venían siguiendo bajan de un automóvil y utilizan armas de fuego automáticas aparentemente para realizar una gran cantidad de disparos en contra de esta persona. Termina falleciendo al menos 60. Un segundo, Julio, vamos con Silvia Córdoba con información importante a esta hora. Veamos, va saliendo Daniel Jadwe, que se encuentra con arresto domiciliario. Escuchamos lo que dice el exalcalde de Recoleta. Se había acusado discriminación por parte del tribunal. Discriminación por parte de tribunales porque no lo habían dejado votar. ¿Usted cree que la investigación en su contra puede jugar en contra al Partido Comunista y a los sectores de izquierda? Ahí entra Daniel Jadwe a su vehículo para poder dirigirse al Instituto de la República de Paraguay, que esto se encuentra a unos 24 minutos de distancia para poder sufragar. Recordemos que él había pedido permiso a los tribunales para poder lograr este sufragio que se va a realizar en la comuna de Recoleta, y efectivamente este permiso se le había otorgado por parte de Fiscalía. Tuvieron que presentar un recurso de reposición, donde fue así que ayer, ya bien tarde, se le entrega la posibilidad para que pueda realizar su voto en la comuna de Recoleta, donde efectivamente una comuna bastante clave para él, donde por 3 periodos él fue alcalde de este sector y donde está en juego también quién va a ser el próximo liderazgo en este sector, donde está postulándose Fares Jadwe, que sería una de las personas que busca quedarse en el sillón municipal, donde, claro, él había trabajado por varios años. Ya se acaba de ir Daniel Jadwe rumbo a la Escuela República de Paraguay, ya lo vemos salir. Escuetas palabras, vimos algunas imágenes hace un par minutos atrás, acá donde nosotros nos encontramos, en su casa, esto cercano por supuesto acá a la comuna de La Reina, y donde, claro, vamos a ver si van a haber declaraciones acá, allá en el colegio donde se encuentra Roberto Sá, donde claro, él ya había dado a conocer a través de las redes sociales acusada de discriminación, y donde, claro, las miradas están puestas también en cuál va a ser el resultado que va a afectar también en la comuna de Recoleta, donde recordemos, él se encuentra en arresto domiciliario desde el 2 de septiembre, estuvo en prisión preventiva desde julio también en Capital Llaver, esto debido a las distintas investigaciones que se están realizando producto del caso de farmacias populares, varios delitos de corrupción donde se están indagando actualmente por la Fiscalía, donde, bueno, ya lo vimos salir entonces a Daniel Jadwe, y donde próximamente se espera también que pueda realizar declaraciones tanto en el colegio como también en su trayecto. El horario que le permitió ya tribunales para que pueda realizar su sufragio es desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, así que sí o sí se tiene que encontrar acá en su domicilio a las 4 de la tarde, no antes, no después. Ya, vamos a estar muy atentos entonces, porque a las 2 en punto empezó a salir, 2 con 1 minuto cruzaba ya la reja Daniel Jadwe sin perder un solo segundo. Ya, tal cual, o sea, muy puntual, porque además tiene 2 horas, ¿no? 2 horas. Está Carolina Vera en el local de votación de Daniel Jadwe. Él vive en La Reina, tiene que tratar esta Recoleta. Vamos con Carolina Vera, sí, le dejo ahí un segundo. Vamos, Carolina. Último minuto. Así es, gran expectación es lo que se vive acá en la Escuela República de Paraguay, en Recoleta, en la mesa 212. En pocos instantes más va a poder emitir su derecho a voto el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Recordemos que su defensa hizo una solicitud para que él pudiese dejar el arresto domiciliario total en el que se encuentra hoy y que pueda emitir su derecho a voto acá en este colegio
de la comuna de Recoleta. El ex alcalde va a venir hasta este lugar en pocos minutos. Recordemos que existe gran expectación debido a que él está imputado por 5 delitos de corrupción y va a llegar entonces a emitir su derecho a voto acá en la Escuela República de Paraguay, en la mesa 212. En algunos instantes él ya salió desde su casa en la comuna de La Reina y tiene un rango de 2 horas para poder ejercer su derecho a voto. El permiso es desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, así que estamos acá a la espera entonces de que el exalcalde de Recoleta pueda llegar hasta el colegio, hasta la Escuela República de Paraguay para poder emitir su sufragio. Su defensa tuvo que hacer una solicitud al tercer juzgado de garantía que fue aprobada recién ayer. Había bastante expectativa respecto a si él iba a poder emitir su sufragio. Ustedes escuchaban lo que él estaba diciendo a la salida de su casa en La Reina, que él consideraba que había sido discriminatorio porque en el caso de otros imputados que estaban en una situación similar se les había autorizado para poder ejercer su derecho a voto este fin de semana. Sin embargo, la decisión del tercer grado de garantía se demoró y resultó recién ayer para que él pueda llegar entonces hasta acá, hasta la Escuela República de Paraguay en Recoleta, donde estamos esperando que en pocos instantes más el exalcalde va a llegar hasta este lugar en la mesa que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, Carolina, describen un poquitito también cómo se preparan en ese local de votación, porque esto va a ser el caos, ¿no? Todos los locales tienen sus propios métodos de resguardo, algunos son más, otros menos, le permiten más a la prensa moverse dentro, ¿no? Pero en este caso esto va a significar, sin duda, una de las postales de la tarde en este proceso electoral cuando llegue Daniel Jadwe. Va a ser una avalancha de periodistas, así que mirando ahí lo que está pasando en estos momentos en el Colegio República de Paraguay en Recoleta. Daniel Jadwe, que salió a las 2:01, se le permitía entre 2 y 4 poder ir a votar en los tiempos de desplazamiento que calculamos, lo hacíamos más temprano con Roberto Sá. Es que si utilizamos alguna de las aplicaciones tipo Google Maps o Waze, decían que eran 40, 45 minutos, depende por supuesto de la hora. Vamos a ver cuánto se demora y una vez que llegue. Te decía yo, Carolina, cómo se han preparado en este local de votación, si es que en algo se han preparado para el enjambre que vamos a tener de prensa una vez que arriba a este lugar Daniel Jadwe. Sí, la verdad es que por supuesto ha sido tema de conversación durante esta mañana, pero los vocales están muy preparados y ya saben perfectamente que en pocos instantes más el exalcalde de Recoleta va a llegar hasta este lugar de votación a ejercer su derecho a voto. Nosotros estamos al interior del gimnasio de este colegio. La verdad es que hay un pasillo donde además hay muchísima gente que a esta hora está también votando, por lo cual se espera que sea un momento de bastante tensión y vamos a esperar ahí a ver cómo también las medidas que va a tener que adoptar acá al interior de la Escuela República de Paraguay para poder tratar de que se lleve a cabo este derecho a voto de la manera más tranquila posible. Pero claramente los vocales saben que además están muy pendientes de toda la prensa que está apostada acá al interior del gimnasio, saben muy bien que va a ser un momento bastante complejo. Lo que se nos ha dicho hasta ahora es que él, si lo dejamos que pueda ejercer su derecho a voto y no hablamos con él a la entrada del colegio, eventualmente cuando él termine va a poder hablar con la prensa en un patio que está a un costado de acá del gimnasio. Así que vamos a ver cómo se va a desarrollar entonces la llegada de Daniel Jadwe, que se espera en los próximos minutos. Eso también depende muchísimo del tráfico. Hoy domingo hay bastante flujo de vehículos en la capital. Ya sabemos que ayer votaron 7 millones de personas, pero también se espera una gran afluencia de votantes este domingo 27 de octubre, así que esperamos que en los próximos 20 minutos quizás o 30 minutos él pueda llegar hasta acá, hasta la Escuela República de Paraguay. Ahí estamos mostrándoles la mesa 212, donde se va a realizar entonces, va a poder emitir su derecho a voto después de una situación bastante compleja porque su defensa había pedido la solicitud para poder ejercer este derecho, pero así se dieron bastantes complicaciones hasta que finalmente ayer el tercer juzgado de garantía autorizó que él pueda venir este domingo en un rango, les decíamos, él tiene desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Entonces el tiempo está bastante medido, tienen que considerar también el tráfico, etcétera, para que él pueda regresar a su domicilio en la comuna de La Reina en los tiempos en que el tribunal ha autorizado para que él pueda salir y así siga bajo la medida cautelar de arresto domiciliario
domiciliario total, que es la que él se encuentra en estos minutos, en un caso bastante complejo, el llamado caso Farmacias Populares, en que el exalcalde de Recoleta fue imputado por 5 delitos de corrupción, entre ellos cohecho, fraude al fisco y estafa. Así que acá estamos a la espera entonces de que en los próximos minutos el ex alcalde de Recoleta pueda presentarse acá en la Escuela República de Paraguay. Sí, Carolina, mientras tú estás en el interior del colegio, en las afueras de este recinto República Paraguaya y en Recoleta, está Roberto Sá, que estuvo haciéndole guardia hasta hace algunos minutos también en la casa de la Comuna de la Reina. Volvemos contigo para conversar de este tema, Roberto. Sí, bueno, Juan Manuel, varias cosas. Nosotros estábamos en la casa del exalcalde Jadwe en la Comuna de la Reina. Nos vinimos por las carreteras urbanas, la autopista urbana, y nos demoramos 22, 23 minutos. Así que eso puede ser un factor a favor del objetivo del exalcalde Jadwe de completar en el espacio de 2 horas que le ha dado el tribunal para votar. Acá ya podemos ir viendo, Claudio Medel, el operativo que se está montando acá con carabineros. Han llegado también muchos partidarios de Daniel Jadwe que lo están esperando acá en el colegio Escuela Básica Bilingüe República del Paraguay, que queda acá en la avenida Recoleta. Aquí podemos mostrar también a los partidarios de Daniel Jadwe que han llegado acá para apoyarlo, que ha sido un poco la tónica de los últimos momentos públicos que ha tenido el exalcalde cuando fue formalizado y se fue a tribunales. En este momento también tuvo una suerte de feligresía que estuvo acompañándolo durante muchos momentos, y ahora no va a ser la excepción. ¿Qué es lo que nos han explicado? Bueno, la gente de prensa, de comunicaciones, los asesores del exalcalde nos decían que ellos estiman un viaje que va a durar entre 20 y 25 minutos entre su residencia particular en la Comuna de la Reina y este colegio acá en la Comuna de Recoleta. Él va a pasar, va a saludar aquí a sus seguidores, y luego va a entrar, va a emitir su sufragio, y luego va a hacer un punto de prensa que está organizado acá, porque va a dar algunas declaraciones. Por lo tanto, eso también es un elemento muy importante para dentro de la organización del esquema. Va a ser además la primera vez en mucho tiempo en que el exalcalde Jadwe, que recordemos está con una orden, ¿no es cierto?, de arresto domiciliario como medida cautelar, porque él ha sido formalizado por posibles delitos de corrupción en el llamado caso Farmacias, y ha tenido entonces un permiso especial para venir a votar. Por lo tanto, los tiempos según la gente cercana a Daniel Jadwe van a dar, él va a cumplir. Veo también que están llegando algunos dirigentes del Partido Comunista acá, dirigentes emblemáticos, para participar entonces, para acompañar a Daniel Jadwe en lo que va a ser entonces su trámite, su sufragio aquí en la Comuna de Recoleta, Juan Manuel. Ya, vamos a estar entonces monitoreando la llegada, que debería ser en algunos minutos más, porque lleva, digamos, 10 minutos de trayecto. Si es que calculamos que salió a las 2 con 1 minuto, 2 con 2 minutos, son las 2 con 12, 2 con 13 minutos. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre en las afueras y también lo que ocurre dentro del recinto con Carolina Vera. Volvemos con Julio Amado, ¿no? Sí, porque estamos pendientes ahí una historia. Ya voy contigo, Roberto, y por supuesto en cualquier momento de línea abierta para que nos puedas interrumpir. Les contamos la historia de un sujeto que fue acribillado anoche, Julio, en una cuestión que es bien de alto impacto, ¿no? Porque fue una ráfaga de disparos, una persecución en auto que terminó con un choque. Estamos hablando de alguien que se dice estaba vinculado al crimen organizado, incluso a los de abajo. Actualízanos de vuelta la información. Tuve que interrumpirte porque justo iba saliendo Daniel Jadwe de su casa rumbo a su local de votación con este lapso que tiene de 2 horas, ¿no? Pero volvamos a actualizar bien esta información porque es de alto impacto, Julio. Se entiende, la contingencia manda. Pero por supuesto esta situación está en pleno desarrollo ahora en materia investigativa, porque estamos hablando de un hombre de 25 años, perteneciente a la barra de los de abajo, era parte de los líderes incluso de esta agrupación seguidora de la Universidad de Chile como club de fútbol, pero también había sido vinculado a delitos de crimen organizado esta persona. Este hombre es quien es acribillado con al menos 60 disparos en su cuerpo, pero ojo que personal policial ha contabilizado por lo menos 80 en el lugar, en general arregada con La Serena, lugar donde tras huir de los atacantes habría protagonizado un accidente de tránsito. Tras no poder continuar, son estos 2 sujetos que bajan de un vehículo, extraen estas armas automáticas y realizan una gran ráfaga de disparos en el sector, provocando la muerte de esta persona en ese mismo lugar. Sus familiares de todas formas llegaron, lo juntaron, lo trasladaron hasta el hospital Padre Hurtado, pero no fue suficiente esa reacción. La víctima ya se encontraba fallecida, una gran cantidad de evidencia balística y por supuesto un
trabajo que ha sido destinado ahora para personal policial, que trabaja para encontrar a los responsables y tener el conocimiento de cuál fue el detonante de estas situaciones. Si es que hay rencillas anteriores, hay vínculo con el crimen organizado, como se ha tenido como antecedente principal de la víctima fatal, y por supuesto quiénes son los atacantes de haber realizado por al menos 80 disparos en el lugar. Se siguen contabilizando, pero vamos a revisar una de las grabaciones, un ambiente, para que se haga una idea de los disparos percutados en la comuna de La Pintana. Son al menos 3 ráfagas, en la última de ellas, ustedes lo escuchaban muy bien, es bastante potente. Estamos hablando de por lo menos 80 disparos, lo recalcamos porque es el recién, porque recién se ha contabilizado parte de la base inicial durante la noche en la comuna de La Pintana. Personal policial ha continuado realizando peritajes, pero ahora los está realizando en el vehículo de la víctima para tener conocimiento, por supuesto, de cuántos impactos ingresaron a la carrocería, cuántos de ellos dieron en la víctima, para tener una información más clara. Además de saber de cuántas armas fueron utilizadas en el ataque de esta persona, que aparentemente habría sido premeditado y que fue hasta con persecución para luego interceptarlo y provocar esta gran cantidad de disparos en este sector. La Fiscalía ECO, dado la situación, como ocurre esta balacera, se traslada hasta el lugar, se traslada también personal policial, y han entregado algunos detalles justamente de este homicidio, cruel homicidio, que ocurre en la zona sur de la región metropolitana. Vamos a revisar parte de lo señalado por efectivos policiales y también por parte de la Fiscalía. El testigo, como les mencioné, al principio indica que él se encontraba estacionado, conduciendo su vehículo particular, estacionado frente a luz roja, y es colisionado por un vehículo el cual había perdido el control previamente y que era conducido por la víctima, y que al momento de la colisión desde otro vehículo descienden 2 personas a rostro cubierto, premunidos de armas de fuego, y efectúan una cantidad indeterminada de disparos al vehículo, provocándole la muerte a la persona. Este hecho ocurre aproximadamente a las 23 horas, donde una persona, varón, mayor de edad, aproximadamente 25 años, conducía un vehículo, y en la intersección de calles aquí en la comuna de La Pintana fue seguido por un segundo vehículo, donde personas descienden de este segundo vehículo que lo venían siguiendo y efectúan múltiples disparos. Serían por lo menos 2 personas las responsables de este ataque. No se ha esclarecido del todo cuántas armas utilizadas en este lugar. Por eso la trayectoria balística es importante en el vehículo, que quedó por supuesto con una gran cantidad de marcas del ingreso de proyectiles, hacer por supuesto la contabilización, si se levantaron casquillos, revisar cada uno de ellos para, en base a las estrías que se generan por el impacto, se pueda saber de cuántas armas utilizadas estás hablando. Una por una va a tener que ser periciada, pero por supuesto es el despliegue que está haciendo personal policial y también la Fiscalía ECO, que escuchábamos en sus declaraciones cómo se han desplegado en el sector. Lamentablemente, homicidios durante el fin de semana y durante el último tiempo hemos tenido bastantes que están caracterizados por la utilización de armas de fuego. Aquí, por supuesto, llama la atención que hay una gran cantidad de disparos los percutados por parte de los responsables de este ataque, lo cual, por supuesto, nuevamente genera la preocupación de la gran cantidad de armas que se encuentran en manos equivocadas, por no decirlo. Vamos a escuchar las declaraciones de las autoridades, primero del delegado Durán y también del subsecretario del Interior. Vamos a revisar. Pareciera ser, especialmente en uno de los casos, que a todas luces estamos hablando de ajuste de cuentas o crimen por encargo, de manera que estaría vinculado especialmente a crimen organizado o a bandas criminales. Se están haciendo las pericias, no solo levantando las vainillas respectivas, sino especialmente levantando imágenes, pero esperamos en las próximas horas tener un poquito más de respuesta. El homicidio ocurrido el día de anoche es un símbolo de este ecosistema de delitos que nosotros estamos focalizando atención desde hace un rato conjuntamente con el Ministerio Público, ¿no? Esta relación entre homicidios, droga, armas, disminuir la circulación de armas es clave para poder abordar los temas que están ocurriendo en el caso de homicidio y particularmente en debate sobre cuestiones de control territorial. Esto no es un problema de barra brava, no, esto es un problema de organizaciones criminales, y de las organizaciones criminales hay que tratarlas como tal.
Descartado el enfrentamiento para rivales, sin personas detenidas y una gran cantidad de impactos balísticos realizados en ese sector. Sí, bien preocupante en todo caso, Julio, la descripción que nos hace de un hecho como este. Es de alto impacto, de verdad que es de alto impacto. Estamos hablando aquí de providencialmente no hubo más gente que resultara herida o muerta directamente en una cuestión que lamentablemente se empieza a convertir en parte del paisaje, ¿no? Hay que, por supuesto, encontrar la fórmula para poder dar más tempranamente con este tipo de grupos que consideran que pueden andar por la calle persiguiendo a balazos y terminando con la vida de una persona más allá, ¿no? Si formado o no parte de una banda delictual. Increíble, increíble, pero cierto lo que ocurrió en las últimas horas. Julio Ahumada con este informe en vivo. Julio, un abrazo, volvemos a conversar más adelante. Chao, buenas tardes. Volvamos con último minuto, Roberto Sá, porque es en el Colegio República de Paraguay donde vota hoy Daniel Jadwe, que se encuentra con arresto domiciliario en medio de una formalización por cuestionamientos legales tras su gestión como alcalde en la comuna de Recoleta. Él vota en Recoleta, pero vive en La Reina, y salió a las 2:02 puntualmente, el auto ya prendía marcha, y tú calculabas, Roberto Sá, que estabas en la casa de Daniel Jadwe haciéndole guardia, que el trayecto te demoró a ti hasta el colegio en el que tiene que votar 22 minutos, ¿no? O sea que él debería ya estar llegando en cualquier momento. Sí, Juan Manuel, 22 minutos por las carreteras, por la autopista urbana. Si se viene por las calles ya puede llegar a 40, pero me decían que ese iba a ser el recorrido. Quiero aprovechar, mientras esperamos acá que la llegada de Daniel Jadwe inminente, de contar con algunos parlamentarios, gente emblemática del Partido Comunista. Estoy con el diputado Boris Barrera, que ha llegado acá. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Bien, muy bien, aquí estamos. Bien, aquí estamos en Recoleta esperando a que llegue a votar nuestro compañero Daniel Jadwe, que afortunadamente hubo una reconsideración en su solicitud y va a poder ejercer su derecho a voto como cualquier ciudadano que está habilitado para hacerlo, porque no está condenado, está recién en una investigación, por lo tanto era incomprensible que no lo dejaran votar. Y hasta injusto porque la alcaldesa Barriga tuvo la misma prerrogativa y se le dio el visto bueno, más allá que lo usó o no. Sí, habían otros casos también en cual los permisos fueron mucho más expeditos, por eso que para nosotros era extraño que no se lo hayan comprensible, claro. Así que porque, como te digo, él está habilitado para votar. Las personas que no estaban habilitadas para votar son los que tienen pena aflictiva de más de 5 años. Son condenados y con 5 años para arriba. Exactamente, y él está recién en una investigación, entonces tiene derecho a ejercer su derecho a voto, y esperamos, y aquí está toda la gente también esperando a su alcalde a que lo ejerza. Sí, bueno, diputado, nos han dicho ustedes que la idea es que él ingrese acá, va a recibir el saludo de sus adeptos, va a votar y luego va a hacer un punto de prensa, ¿no? Así dicen. Bueno, yo no estoy enterado completamente del itinerario, sí que sé que va a venir, tiene un lapso de tiempo de permiso para venir a votar y después regresar a su casa, y aquí estamos acompañando al pueblo de aquí de Recoleta y de otras comunas que vinieron a saludarlo y a darle fuerza. Sí, oiga, bien corto el espacio de tiempo que le dio el tribunal, 2 horas, teniendo en consideración que a los trabajadores del comercio se le dan 3 horas. ¿Llamativo eso también o no, diputado Boris Barrera? Sí, yo tampoco sé qué dice la ley, pero bueno, si son 2 horas, tendrá que hacerlo en 2 horas y ojalá alcance a ejercerlo, que no haya una fila muy larga, porque las filas, a pesar de que... Eso lo digo, porque claro, a pesar de esas complicaciones. Claro, a pesar de que a veces hay filas cortas, pero el proceso es largo, son demasiados candidatos, así que esperamos nosotros que todo resulte de buena forma y que él pueda ejercer finalmente su derecho a voto acá en su comuna, por la cual él siempre dice que extraña, que echa de menos y está siempre muy preocupado de ella. Sí, bueno, gracias, diputado Boris Barrera. Voy a ver si alguna de las señoras que vienen a acompañar al alcalde Jadwe quieren dar una opinión. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? A mí me va bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, organizaciones sociales, ¿de qué tipo son vecinales que vienen aquí a acompañar al exalcalde Jadwe? Vecinos, amigos, compañeros y toda la gente que reconocemos el trabajo que él ha hecho por el municipalismo y por el bienestar de los pobladores y los más desposeídos de nuestro país. La señal aquí de apoyo, de entregarle una muestra de cariño, no lo han podido ver, él está cumpliendo una medida preventiva de arresto domiciliario, ¿no? Claro, él hoy día está cumpliendo una medida preventiva, todavía no hay nada, no hay ninguna... Medida cautelar específicamente. Una medida cautelar, no hay ninguna cosa juzgada, y lo que sí está claro es el cariño y el reconocimiento de su pueblo hacia él. ¿Cuál es su nombre, amiga? Claudia Castañeda. Muchas gracias, Claudia.
Ahí está entonces las impresiones. Estábamos con el diputado Boris Barrera, también vía Juan Andrés Lagos, que está por acá. A ver, me voy a acercar, está con algunos otros colegas, me voy a acercar por acá a ver qué está diciendo el emblemático dirigente del partido. Juan Andrés, hola, ¿cómo estás, Juan Andrés? ¿Qué tal? Gusto saludarte, buenas tardes. Estamos en vivo y esperando a tu amigo, dirigente histórico del Partido Comunista, Daniel Jadwe, en una oportunidad para que ustedes lo puedan ver, además, porque es bien complicado por lo que está pasando, ¿no? Sí, día y hora que pasa se va quedando en evidencia de que Daniel es totalmente inocente. Hay un fallo de una jueza que fue ratificado por una corte de apelación. No lo tiene que decir la justicia si él es inocente o culpable. No, espérate. Lo que quiero decir es que en ese fallo de la jueza ratificado por una corte de apelaciones, en las resoluciones se desmantelan las 3 acusaciones. Se desmantelan. Eso yo creo que es súper importante, porque se abre camino cada día que pasa a una situación que yo creo que es la que va a quedar demostrada, que es Daniel es inocente. Bueno, Andrés, no puedo dejar de preguntarle ahora que te veo. Usted fue asesor del Ministerio del Interior, de la subsecretaría, trabajó con Manuel Monsalve. ¿Cómo ha tomado usted toda esta situación que se ha vivido con Manuel Monsalve? Es muy impactante, pero yo pongo en el centro a la víctima, a la mujer. Y yo creo que se necesita hacer todo, absolutamente todo, para que quede eso develado absolutamente y que las acusaciones que ella hace vayan adelante, se sigan procesando y aquí no puede haber nadie que frente a este tipo de situaciones pueda tener un mínimo de impunidad, al contrario. ¿Usted conoció a la funcionaria? No la conozco. Nunca tuve ninguna relación con ella, pero independientemente de eso estoy muy impactado por ella, en primer lugar, por ella, por una mujer. Tengo hijas, tengo compañeras, tengo amigas, algunas con las cuales, producto de nuestra confianza, me han compartido lo que han vivido cuando han sufrido este tipo de situaciones. Es muy grave. Pero usted sí tuvo alguna relación con Manuel Monsalve. Era asesor externo de él, sin duda. Sí. ¿Lo sorprendió esto? Me impacta, sí. Sí. Bueno, ahora hay que dejar que la justicia haga lo suyo. Que haga lo suyo y que se establezca y que se establezca la responsabilidad, que no haya ninguna cosa que pueda impedir que se haga la investigación a fondo. Volviendo a lo del exalcalde Jadwe, él, me explicabas tú, va a venir acá, va a saludar aquí a su gente, va a votar y después va a hacer un punto de prensa, ¿no? Sí, él está ejerciendo su derecho constitucional. Yo destaco a las personas que están aquí porque se enteraron por redes sociales, se enteraron por la información, le tienen un tremendo cariño. Muchas de estas personas fueron cuando Daniel estaba en la cárcel, la Capitán Llave. Esto es demostración de afecto puro, nítido y transparente. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Y efectivamente, como tú dices, Daniel va tranquilamente a ingresar, a votar y después va a tener un punto de pelea. Ustedes en el círculo más cercano de Jadwe, ¿cómo ven lo que ocurrió ayer? Porque lo hemos explicado durante la mañana que el permiso que él tiene que pedir al tribunal sufrió una especie de papeleo, de burocracia, pidieron más tiempo, una cuestión irrisoria de decir que se iba a resolver el martes, cuando la elección era el sábado y domingo. ¿Cómo lo toman ustedes eso? Yo creo que yo lo tomo en positivo, primero porque se rectificó, eso para mí es positivo, y por lo tanto Daniel puede ejercer su derecho constitucional, que es fundamental, o sea, yo creo que se habría generado una situación muy grave para el Estado de Derecho. Porque él no es una persona condenada, por lo tanto puede ejercer su derecho a voto. Además que hay que asumir que hay varias situaciones que involucran a la Administración de Justicia, al Poder Judicial, que están siendo observadas incluso por organismos internacionales, porque es muy complicado, es muy delicado. Entonces, yo creo que esto se ha rectificado y creo que eso es muy importante y hay que revisar los procesos burocráticos, por decirlo así, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Juan Andrés Lagos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ahí está la opinión de un histórico del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Juan Manuel. Sí, varias cosas. Primero, la justicia no ha desmantelado nada. No hay que decir que si no el caso se habría cerrado, así que en estricto rigor, para cualquier abogado, ahí está la interpretación, por supuesto, política de quien quiere transmitir un mensaje, pero la justicia no ha desmantelado nada, la investigación contra Daniel Jadwe avanza y sigue transitando. Segundo, no tiene nada que ver con la Corte Suprema, los cuestionamientos que ha habido respecto a algunos de sus ministros, porque no es la Corte Suprema la que está viendo el caso de Daniel Jadwe. Pero déjame llevarte a una cosa que tú muy bien, como siempre, un astro, Roberto Sá, recuerda. Juan Andrés Lagos fue asesor de la Subsecretaría del Interior y Manuel